creciendo en su ocupación. ¿Quién no está? No me conteste en voz alta. ¿Quién no está ocupado? Usted sabe que cuando uno tiene que hacer un servicio, un ministerio, llama a la gente que suele sacarla de la situación. Anécdota mundana. 2 bueyes la aprendí cuando recién estaba en el Señor. Cuando estaba en el Señor me olvidé la llave de la iglesia, se la di a alguien que esa persona la extravió y no llegó a horario. Teníamos un pastor chiquitito así, imagínense lo que era, un italiano que oraba y cuando oraba hacía así. Y me esperaba el italiano. Yo se la di a alguien la llave de la iglesia, había estado limpiando la iglesia y esa persona, antes cuando usted se convertía le decían venía a limpiar la iglesia. Si vos querés demostrar que amás al Señor, venía a limpiar y te tenían limpiando. Y a mí me hacían pasar el aserrín, juntar los bancos, le dábamos al piso y después poníamos los bancos de nuevo. Y llegábamos y todos decían, no está tan limpio. Y vos decías, lo limpié yo. Y me dieron la llave para limpiar, se la di a otra persona y esa persona no llegó. Cuando llego a la tarde, me está esperando el tanito. Me dice, más Diego, usted no ha sido responsable. Yo era nuevito, porque así es. Digo, ¿qué pasó? La llave de la iglesia se la di en mano, usted me la tenía que haber devuelto en mano. Se la dio a un irresponsable, que el irresponsable no vino y tuve que ir a buscar otra llave. Así no se sirve. Yo me fui para atrás mal, ¿viste? Ahora le decimos a algunos de los jóvenes esto y nos hacen juicio. Se van llorando al medio del culto y me maltrataron. Es abuso espiritual. ¿Me sale bien? Mira, las madres dicen que sí, así que cambien un poco la cara. Y cuando me agarró una persona que yo quiero mucho y me dijo, mira, en un lugar había 2 bueyes. Y había una laguna y había un tipo sentado silbando. Y el dueño de los bueyes se había quedado la carreta. Los bueyes tiraban la carreta y la carreta se había quedado en una laguna. Y el tipo estaba sentado y hacía una hora que veía cómo el tipo le pegaba con el lazo a aquel buey que quería, que más fuerza hacía. Y el otro buey, y este le pegaba al otro. Y el tipo que está sentado después de ver un rato le dice, discúlpeme, ¿por qué le pega al buey que lo está por sacar? Y el tipo le dice, mire, los crié estos bueyes. Si usted quiere, hoy aparte sería maltrato animal hoy. No se pueden contar ni estas cosas ahora. Yo si le pego a ese, le quiero decir que va a seguir igual. Pero aquel me sacó de todas las situaciones. Y yo le pego porque sé que ese va a poder sacarme. Las personas más exigidas, más trabajadas, las personas a quien más responsabilidad le damos, a quien más le pedimos, son las personas que nos sacan de situaciones. Nunca llegan tarde, siempre dicen que sí, no tienen excusa, organizan sus tiempos, son personas ocupadas. Lamentablemente, desde nuestros gobiernos se ha maltratado a la ocupación. Y yo quiero en esta mañana hablarle lo que la Biblia dice del trabajo y de la ocupación. Dice Efesios 4:28, Pablo veía que se hacía solidaridad con los hermanos. Dice Hechos que se vendían las propiedades y se repartían a aquellos que necesitaban. Y había hermanos que ya no trabajaban, que esperaban que otros les den. Y estaban, a ver lo que la iglesia me va a dar hoy. ¿Qué emociones poder anunciar que en este lugar hemos recibido ofrendas de personas que están bien económicamente? Pero esta es una iglesia de clase media. Tenemos algún que otro que le va muy bien, pero generalmente en la Argentina el sueldo básico de la provincia de Buenos Aires es 1.200.000. Lo dijo el INDEC hace poco. Y yo tengo aquí generalmente personas con un sueldo de medido. Sin embargo, qué gloria es que nadie haya venido y puesto la plata de una, sino que este logro ha sido el esfuerzo de cada uno de ustedes. ¿Sabe que un viernes vino una jubilada? Vino una chica sola
y vino una mujer sola y las 3 vinieron a traer su ofrenda. Ha sido el fruto de labios y de bolsillos que quieren honrar al Padre. Pablo veía que esto pasaba, que había gente que ya no, y Pablo les dice a aquellos que vivían de lo que otros le daban y no hacían nada para tener su sustento, les dice ladrones. Qué dura la palabra. Les dice chorros. Le dice todo aquel, no que reciba ayuda, sino todo aquel que recibe ayuda y no hace nada para tener sustento propio y no salir de esa situación, está robando. Pastor, ¿usted no hace misericordia? Sí. Amamos a la miseria, pero no amamos al avivado. ¿Me escuchó lo que le quiero decir? Sé que estoy dando un mensaje que en las iglesias generalmente no se da, pero yo quiero dar nuestra postura frente al trabajo. ¿Cómo es posible, hermanos, que un creyente que tiene una empresa pyme tiene miedo de contratar a un hermano porque ya sabe que al segundo día no viene, al tercero se pide médico, al cuarto trae certificado, al 15 le duele la cintura y al sexto no es el general, pero pasa, y al sexto hay un juicio laboral? Yo no estoy ni en contra ni a favor. Hay situaciones y situaciones, pero Pablo dice, aquel que no se maneja como se debe manejar en temor, con cuestiones de ocupación y de trabajo, está robando. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino, no está hablando del ladrón de guante negro, ese que usted no ve y que le está hablando del ladrón de guante blanco. Este texto va para la corrupción. Este texto va para los políticos que se quedan con una tajada. Si no trabaje haciendo con sus manos, con su intelecto, con su corazón. Antes, en esa época, ¿por qué dice manos? Había alfareros, había pastores, había constructores de ladrillo, había junqueros, había personas que trabajaban el junco. Todo el trabajo era manual. El que tenía una rueda para tener alfarería era una persona de muchísimo dinero. Era el que enseñaba a otros. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si usted siempre pide y se acostumbra a pedir y nunca a tener para dar, por eso es tan importante el domingo de primicias, para todos los que son nuevos. El domingo que viene es domingo de primicia. Usted puede traer, además de su diezmo, su ofrenda, un paquete de harina, un paquete de yerba, un paquete de azúcar. Por eso es tan importante que usted vea en el grupo, para que usted pueda colaborar con quien no tiene. Y elegimos a las personas. Y hay personas jóvenes a las cuales le hemos ayudado un tiempo y luego le hemos dicho, ¿por qué no conseguís trabajo? ¿Qué problema tenés? Porque si no nos trabajamos, eso es solidaridad. La iglesia no tiene que dar solidaridad, tiene que hacer misericordia. Amar y dar mientras la persona está en miseria, pero también preocuparse porque la persona no sale de esa miseria. Líderes de Casa de Vida, nunca tengan temor cuando lo sientan de Dios en enfrentar a alguien y decirle, así no, esta no es la manera. ¿Se imagina una iglesia donde alguien done y ofrende? Aquí somos cautos con cada ofrenda y usted lo ha visto hasta con los centavos. Aquí el orden y la transparencia son importantísimos. Porque su ofrenda es tan importante que usted entienda que el Señor dice que usted tiene que tener. Él le va a bendecir para dar. Pregúntese por qué nunca le sobra. Pregúntese cómo está administrado. Pregúntese porque la mayoría de las personas que nos consultan por administración llegamos siempre a una conclusión. Todos viven del pedido ya. Y este espacio está auspiciado. Yo no estoy en contra, hay hermanos que trabajan de esto, pero si usted no tiene mañana para el colectivo, bueno, pedir, liquidamos la tarjeta, refinanciamos la tarjeta, ay, estoy en deuda. No, usted se metió en deuda.
Hay que saber vivir con lo poco para que el Señor dé mucho. Dice la NBI, el que robaba no roba más. Si no trabaja haciendo algo útil con sus manos, mover las manos. Qué fácil que hacen la alabanza, moviendo las manos. Cuando hay que ir a laburar, las meto en el bolsillo. Yo tengo cada experiencia de trabajo. Me fui un día con un plomero de la iglesia. Pobre plomero. Me dejó picando. Después me acostumbré a palear y vivo con callo porque paleo mucho. Los que no me han visto ya me van a ver palear. Pero ¿sabe qué? Vine todo llagado a mi casa. Yo estaba y no sabía que se llagaba. Y yo quería darme el gusto de ese plomero, albañil, algo. Digo, algo tengo que hacer. Mi mamá esa noche me dijo, llama y decile que mañana no vas. Ese pobre hombre le estás arruinando el trabajo. Mi mamá siempre tan dulce, ¿no? Pero he probado de todo. He sido almacenero. Mi papá tenía almacén, me enseñaba, yo he contado, me enseñaba a cortar el queso, y yo voy a comprar y voy a comprar y sé porque mi papá me enseñó, íbamos a matadero, íbamos a los frigoríficos, nos metíamos adentro y mi papá me decía, tapate la nariz. Ahora te imaginas. Pablo pinta un cuadro terrible del viejo hombre. Hay que cambiar la mente, hay que cambiar la forma de ser, hay que cambiar la manera, lo venimos viendo, hay que cambiar las emociones, hay que cambiar el temperamento. Y ahora dice, chicos, el que toma lo que no es de él, el que vive pidiendo, el que vive así y no vive así, tiene un problema. Yo quiero ir al original. El que roba, clepto, debe dejar de robar. Mas el que trabaja copiado, realizando ergasomai, para que usted vea que es textual, con sus propias manos, idios, lo que es bueno, ágatos. Es así el texto, la traducción está perfecta. Pablo dice, yo necesito que cambien todo, pero también esto, que tengan, que se manejen, que se ocupen. Decálogo de la ocupación. 1, Dios creó las ocupaciones. Génesis 1, del 1 al 15 nos dice que Dios creó los 6 días la tierra, al 7º descansó. Hay hermanos que toman al revés, trabajan un día y descansan 6. Yo sostengo, y usted sabe, que si un nene, ay, pobrecito, a los 2 años no se lava su bombacha y su calzoncillo, aunque lo lave mal y tenga que ir a lavarlo usted, si a los 4 años no se hace su cama, aunque la haga mal, si a los 6 años no ayuda a juntar las cosas en casa, a los 12 a cortar el pasto y a lavar el auto, ese chico a los 20 años no puede ir a conseguir un trabajo. Así nos criamos y mal no nos fue. Dios creó las ocupaciones, Él se ocupó. El Salmo 25:8, Efesios 4:28 dice que Él cuando terminó todo dijo, esto es bueno. Yo cuando llegué acá, que estaba todo listo, colgamos las pancartas el primer día, colgamos las letras. Y dije, Señor, qué lindo. Llegamos el día que inauguramos, los ventiladores secando el piso. Cuando uno trabaja, uno se siente satisfecho. Usted pone una rosa y empieza a florecer. Yo planté rosas iceberg este año en mi casa, son blancas. Y el otro día llegué y estaba la rosa florecida y digo, ay, mi rosa iceberg. Las margaritas que mi familia intentó sacarlas. Sí. Las margaritas se secan. Entonces me copan el parque en el invierno y la traen a mi mamá. Y mi mamá viene con el barrehojas. Y ella no ve ya tanto y hace hush, hush. Y cuando yo vuelvo veo los pedacitos de las margaritas allá. Así que voy a poner un cerco y me voy a poner ahí. Nadie avanza y ahora están así las margaritas, preciosas. Porque uno ve el trabajo, ve el esfuerzo y dice, qué lindo, eso le pasó a Dios. Dios, 2.
Dios se ocupó que estés ocupado. Lo lamento por vos. Lo lamento por el hermano Baguín. No el hermano Baguette, el hermano Baguín. El hermano Baguín dice Eclesiastés 3:10. Yo he visto la ocupación que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocuparan. Hay un mito que quiero tirar. Pastor, el trabajo es el castigo porque el hombre pecó. No. Dios trabajó 6 días y descansó al séptimo. El salario, el trabajo remunerado es el castigo por el pecado. Te ganarás con el sudor de tu frente. Dios le dio al hombre, lo enseñoreó sobre la tierra y las bestias y las plantas. Y cuando el hombre pecó, Dios le dijo, ahora sí vas a tener que sudar. El trabajo no es el castigo por el pecado. La remuneración, el trabajo remunerado. Así que usted debe trabajar. Porque dice la palabra, yo he visto el trabajo que ha dado Dios a los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para que se ocupen. Usted tiene que mañana levantarse, ir a trabajar con la mejor cara en el nombre de Jesús. Mañana voy a llamar a todos los que dijeron amén. 3. Dios creó las ocupaciones, Dios se ocupó que estés ocupado. El pueblo de Dios tenía ocupación. ¿Cuál era el pueblo de la ocupación? Lo que tuvieron el primer culto, no, Génesis 46, 33 y 34. Cuando viene Jacob con José, con Jacob, y les dice, chicos, Génesis 46, 33 y 34. Cuando Faraón nos llamara y dijera, ¿cuál es vuestro oficio, vuestra ocupación? Dice, le diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos. Tienen ahí Génesis 47, 3, se presentan ante el faraón. Y cuando se presentan ante el faraón, Faraón lo primero que le pregunta, ¿por qué? Porque cualquier extranjero era valorado por lo que hacía. Nosotros acá celebramos lo que usted es, pero guarda con estar adorando y ser el adorador más grande y después no ir a trabajar. Yo tuve pacientes obsesivos que me decían, estuve leyendo la palabra y Dios me dijo que me quede para que lo adore. Le digo, ¿dónde está eso en la Biblia? Adoralo yendo a trabajar, que es lo que Dios te pidió. Cumplí con lo que el Padre te dio. Trabajo. ¿Cuál es vuestro oficio? Le quiero preguntar, ¿es feliz con su oficio? A mí, voy a contar algo que me va a traer un problema. Nunca me tiraron huevo. Cuando me recibí, me acabo de anotar para una maestría en psicología positiva. Estoy preparando mi 2026 y fui el último que entró en ese cupo en un instituto de Colombia. Voy a hacer una diplomatura online de psicología positiva. No existía la psicología positiva como rama cuando yo estudié hace 20 años, así que quiero indagar un poco más en algo que me parece interesante. Yo estudié un posgrado en niñez, estudié un posgrado porque trabajábamos con niños en Mano Fuerte y yo necesitaba saber. Fui parte de la Asociación Argentina de Terapia Familiar porque quería tener un conocimiento cómo tratar familias. Pero cuando yo me recibo, estuve 4 horas dando examen. Y le pedí a mi esposa que no vaya nadie porque no sabía si iba a aprobar. Éramos 2. 4 horas. Me decía, Zaguana, usted está muy nervioso. Vaya a tomar un café y vuelva. Jugó conmigo el tipo y al final me aprobó. Cuando me recibí en periodismo, había aprobado todo y era una materia que me había llevado, así que nunca me tiraron huevo. No se le ocurra. Ya pasaron 20 años. Pero yo, hace 20 años que hago psicología clínica, llamamos clínica atender. Me siento en mi consultorio, hablo con la persona y digo, wow, todos los días nuevo. Porque yo me costó horrores estudiar. Termos de café, de mate a la noche, aprobando mientras trabajaba. Me casé y me quedaban 2 materias y después la tesis. Dígame una cosa, ¿qué oficio aprendió? ¿Cuánto le llevó a aprenderlo? Dice la inteligencia artificial, todos los que saben, que vamos a necesitar técnicos electrónicos, vamos a necesitar electricistas, porque va a haber que cablear tanto que esos son los oficios del futuro.
¿Cuántos hermanos sostienen su casa haciendo comida con la mano, siendo responsables? ¿Qué ocupación tiene? ¿Es feliz con su ocupación? ¿Es feliz con su oficio? ¿Es feliz llegando mañana a la escuela? ¿Es feliz mañana en su casa? Su oficio es ama de casa. Hay que revalorizar como cristianos el oficio de ama de casa. Yo no hubiese podido predicar ni ejercer un ministerio si mi esposa no hubiese ido cuando yo estaba afuera a los pediatras, a los médicos, a los oftalmólogos, a los ortodoncistas. Nunca fui un médico porque siempre estaba predicando. El oficio de ama de casa que nos permite a los varones salir a trabajar o a las esposas trabajar. 4. Dios creó las ocupaciones, Dios se ocupó de que estés ocupado. El pueblo de Dios tenía ocupación. 4, hay ocupaciones que son bendición y hay ocupaciones que son castigo. Ahí está, dice usted ahora, por eso no me gusta ir a trabajar. El mío es un castigo. Dice Eclesiastés 2:26. Porque el hombre que es bueno delante de Dios, Él le da sabiduría y ciencia y alegría. Sabiduría y ciencia. En ese momento la ciencia era aprender a criar un animal, a labrar la tierra. Israel tenía mucho desierto, pero había lugares de riqueza donde tenía que venir el río y traían, y la lluvia temprana que habla la palabra. La rosa de Sarón. Había una especie de zorra, plantaban la viña, era un terreno rico, un terreno que daba ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Que lo iba a llevar a una tierra que dé leche y miel. Dios lo llevó y dice, porque al hombre que le agrada, que está en orden, que está bendecido, que está parado en Dios, Dios le da una ocupación sabia, ciencia, y le da gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. No todos pueden ser jefes, no todos. Pero hay personas que toda la vida saben que estuvieron para ser jefe y nunca llegaron a ser jefe y siempre fueron obreros y siempre fueron segundos, terceros y cuartos en un oficio, en una ocupación, en una empresa, porque nunca avanzaron espiritualmente. Y su jefe es inconverso, no conoce al Padre, pero Dios lo bendice porque hay un principio general de Dios. Todo lo que el hombre sembrare también segará. Usted se levanta a las 10 de la mañana y su jefe se levanta a las 5 de la mañana. Y cuando usted llega a su jefe ya tomó mate y usted está bostezando a las 10:30 y buscando la factura en la esquina. Y usted nunca creció porque usted nunca se paró en un lugar espiritual para recibir, nunca dio. O está en pecado, o no tiene las cuentas arregladas. Entonces Dios, en lugar de darle una bendición, le da un trabajo, pero ese trabajo significa un castigo. Es una carga para usted. Porque usted no encuentra gozo, porque usted no está parado espiritualmente. Es decir, que todo trabajo puede transformarse en un castigo, en una carga, me permite en una maldición. Ahora, si usted se para en otro lado, esa misma maldición puede transformarse en una bendición y cambia todo. Porque así tenemos ejemplos en la Biblia donde las cosas han cambiado cuando las personas se han puesto en otro lugar. Dios creó las ocupaciones, Dios se ocupó que estés ocupado, el pueblo de Dios tenía ocupación. Hay ocupaciones que son bendición y castigo. 5. ¿Cómo me gusta esto? La buena ocupación trae descanso. ¿Qué? ¿Cuáles son las preguntas que más me hacen? Pastor, ¿usted no está cansado? Sí, pero gozoso. Y me pregunta una segunda, ¿usted duerme bien? Sí. Hasta el día de hoy hago plum. Dije, y voy a decirlo, me cuesta mucho dormir en mi cama cuando mi esposa no está. Cuando hay gente en casa, yo abro la puerta y digo, Gordi, ya voy. Y a veces contestás así. Voy a poner grabadores. Y cuando estoy fuera de viaje no, pero cuando estoy en casa y no está, y ayer tuvimos un cumpleaños, yo me volví antes porque tenía los 2 cultos, y volví y estaba pensando en esto. ¿Cuántos hermanos están ocupados y no tienen sueño, sino que tienen cansancio en lugar de descanso?
Vuelvo otra vez. ¿Cuántos hermanos, luego de su día, de su ocupación, de su semana, ponen la cabeza en la almohada? Han trabajado un montón, pero en lugar de tener descanso, que dice la palabra, tienen cansancio, tienen cargas, tienen dolores. ¿Qué dice la Biblia? Que a su amado dará Dios el sueño. Pero el otro come pan de dolores. Puede cenar abundante, puede tener la familia, pero cuando pone la cabeza en la almohada, en lugar de tener descanso, tiene cansancio, está cargado, ansioso, conflictuado, encontrado, en dudas. ¿No sería bueno que usted se plantee que su trabajo, su ocupación, le dé descanso? Y que usted ponga la cabeza en la almohada y diga: Padre, gracias en este día, y duerma. ¿Cuántos de ustedes terminan el día cansados? Porque protestaron todo el día, porque se enojaron con su jefe, porque tiene rencor del lugar que Dios le dio, porque no acepta lo que el Padre le dio para su vida. Tenga una vida de gozo, párese, tenga gratitud y diga: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esto que me diste, ayúdame a valorarlo. Esto que tengo, quizás poco, pero lo voy a valorar. ¿Sabe cómo cambia la mañana, cambia la tarde, cambia el día, cambia la noche? Y cuando usted llega, en lugar de cansancio, tiene descanso. Porque dice la palabra: yo di mi corazón a conocer sabiduría y al ver la ocupación que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de día ni de noche ve sueño en sus ojos, dice Eclesiastés 8:16. Quiero cerrar. Dios creó las ocupaciones. Dios se ocupó de que estés ocupado. El pueblo de Dios tenía ocupación. Hay ocupaciones que son bendición y otras que son castigo. La buena ocupación trae descanso. Sexto lugar, Dios se ocupó de usted. ¿Cómo? Sí. Juan 19:30. Juan 19:30 dice que había mucha gente en ese tiempo decepcionado. Ese era el Jesús, el que andaba salvando y sanando. Ese Jesús, el que predicó por Jerusalén, Judea y Samaria. Sus seguidores estaban decepcionados. Sus enemigos estaban envalentonados. Pero se escucha una frase. Jesús dice: consumado es. Tetelestai. Consumado es. Esta palabra tiene dos acepciones. La primera dice que se usa cuando una persona llegó al nivel de excelencia o perfección en su oficio. Jesús vino aquí a tener el oficio de sacerdote y de salvador. Él vino a tener el oficio de salvarlo a usted. Y Él en la cruz se ocupó y cumplió totalmente de cumplir su oficio. Pero tiene una segunda acepción. No solo es una persona que cumple con excelencia o perfección su oficio, sino que significa un acto que ha sido completado o finalizado totalmente. Consumado es cuando un siervo finaliza la tarea, cuando un artista termina la obra maestra, cuando una deuda es completamente paga. Qué linda mañana, en esta mañana que nosotros dijimos que toda nuestra deuda del futuro lote, tetelestai, está pago. Pero no sería nada eso si toda nuestra deuda con Él estaría en deuda. Qué lindo saber que todo está pago. ¿Cuánto hace que no le agradece al Padre? Porque todo está pagado. Todo
todo está consumado, porque el dueño de todas las ocupaciones se ocupó de mí. ¿Sabe? No existe, Él es el dueño de todos los hospitales. Él creó los hospitales. No tenía hospital donde nacer. Él creó los barcos, le dio sabiduría al hombre para que cree las locomotoras, los trenes, los bus, los taxis, los automóviles, los eléctricos ahora, los que vuelan. Pero él entró en un burro porque no tenía dónde entrar. ¿Sabe que cuando muere, Él creó todos los cementerios? Él creó todas las tumbas, las lápidas. Pero Él no tenía tumba, porque ni siquiera en su tumba lo enterraron. Era una tumba ajena. Pero Él, pese a todas las circunstancias, siendo el dueño de todo, se despojó de todo para que usted y yo podamos ser una obra completa, porque Él allí se ocupó desde el principio hasta el fin. Qué tremendo, ¿no? Nos ponemos de pie. Chequee su ocupación en esta mañana. Él se ocupó de que usted esté ocupado. No tenga miedo al trabajo, Dios lo creó. El pueblo de Dios tenía su ocupación, usted también debe tener una. Hay ocupaciones que son bendición y otras un castigo. La buena ocupación trae descanso. Pero no se olvide que Dios se ocupó de usted.